A través del tiempo, Brian Weiss. 4. Curar el cuerpo curando la mente. Elaine es una respetada psicóloga de Miami. Vino a verme para comprobar si la terapia de vidas anteriores podía aliviar una dolencia física crónica. Desde hacía años, sufría fuertes dolores intermitentes en el cuello, los hombros y la parte superior de la espalda. Durante la primera entrevista descubrí que Elaine siempre había padecido terror a las alturas, fobia monosintomática. Esta es la descripción que, más adelante, Elaine hizo de su experiencia durante la hipnosis y lo que ocurrió en su vida como resultado. Vi mucha oscuridad, negrura, y comprendí que tenía una venda en los ojos. Luego me vi desde fuera. Estaba de pie en lo alto de una torre, una de esas torres de castillo, hechas de piedra. Tenía las manos atadas a la espalda. Rondaba los 22 años. Supe que era un soldado del bando que había perdido la batalla. Luego experimenté un fuerte dolor en la espalda. Sentí que rechinaba los dientes y tensaba los brazos, apretando los puños. Me estaban dando un lanzazo, sentía la lanza en la espalda, pero me mostraba desafiante y no quería gritar. Luego sentí que caía, el agua del foso se cerró a mi alrededor. Siempre he tenido terror a las alturas y a ahogarme. Cuando salí de aquello todavía estaba estremecida, pasé un par de días atormentada. No podía siquiera tocarme los huesos de la cara, porque el dolor era muy intenso. Pero a la mañana siguiente, al despertar, pensé, algo ha cambiado. Algo ha cambiado mucho. Lo que había cambiado era que Elaine ya no tenía dolor de espalda ni miedo a las alturas. En una sesión posterior, Elaine experimentó de nuevo vívidamente una existencia en la Francia medieval. En esa vida era un hombre de 20 y tantos años, empobrecido, desanimado y sin esperanzas. A este hombre le faltaba coraje para ser diferente, para expresarse, para salir de su rutina y cambiar su suerte. Sin emotividad, Elaine describió los sucios harapos pardos que llevaba como única ropa. Con el correr del tiempo las autoridades acusaron injustamente a Elaine de un crimen que no había cometido. Pero como hacía falta un chivo expiatorio, la arrestaron y la ahorcaron en público. Fue al patíbulo acongojada, presa de su falta de esperanzas, casi aliviada por abandonar su mísera existencia. Después de esa sesión desapareció el dolor crónico de cuello. Y algo más. Como resultado de sus experiencias en la Francia medieval, Elaine pudo detectar un nuevo aspecto que le permitiera el crecimiento emocional en el presente. Vio que sus experiencias de entonces influían sobre su actual renuencia a expresarse en voz alta y aceptar los riesgos. Elaine decidió dar el paso decisivo. Arriesgó su reputación profesional contando al periodismo y a otros terapeutas sus notables experiencias en vidas pasadas. Y esta vez, en lugar de ser ahorcada en público, recibió felicitaciones. La experiencia de Elaine demuestra que la regresión a vidas pasadas está extendiendo el repertorio de técnicas conocidas para alcanzar lo que se ha llamado recientemente la conexión mente-cuerpo. La terapia acabó con los viejos círculos, tanto físicos como emocionales. Aunque buscaba en la terapia un alivio a los síntomas físicos, no solo pudo librarse de un dolor debilitante, sino también de un antiguo miedo. Y, además, identificó y se dedicó a un nuevo aspecto del desarrollo emocional, al descubrir un bloqueo, el miedo a decir la verdad, del que hasta entonces no había tenido conciencia. Durante la terapia se establecieron entre la mente y el cuerpo de Elaine conexiones que interactuaron sinergéticamente, estimulándose entre sí y abriendo nuevas puertas al crecimiento y a la salud, hasta que surgió un nuevo nivel de bienestar. Es bien sabido que la mente puede ejercer una fuerte influencia sobre el cuerpo, provocando síntomas, enfermedades e incluso la muerte.
Todos los médicos saben de pacientes hospitalizados que renunciaron a la vida por un motivo u otro. Pese a los mejores tratamientos y a la tecnología disponible, esos pacientes se van marchitando y al final mueren. A otros enfermos, poseedores de una intensa voluntad de vivir, suele irles mucho mejor. En la actualidad se están definiendo los mecanismos físicos de la renuncia a vivir y de la voluntad de seguir viviendo. Son mecanismos básicos de la conexión mente-cuerpo, vínculo que en el AINE se estableció de un modo muy curativo y la libró de sus dolores de cuello y espalda. En este capítulo examinaremos muchos ejemplos más de la conexión mente-cuerpo, tal como se establece durante la terapia de vidas pasadas, y muchas de las diferentes maneras en que puede curar dolencias físicas. Los primeros datos obtenidos en la Universidad de Stanford indican que los grupos de apoyo alargan significativamente la vida y mejoran su calidad en enfermas de cáncer de mama. Los investigadores de la Universidad de Harvard han descubierto que algunas formas de meditación pueden prolongar la vida en los ancianos. Norman Cousins, en su excelente libro Head First, The Biology of Hope, de cabeza, la biología de la esperanza, documentó cuidadosamente trabajos realizados en la Universidad de California en Los Ángeles, así como en otros lugares, que han ayudado a desarrollar la nueva área de investigación médica conocida como psiconeuroinmunología, la interacción entre la mente-cerebro y el sistema inmunológico. El Dr. Bernie Siegel, en sus libros Love, Medicine and Miracles y Peace, Love and Healing, Amor, Medicina y Milagros y Paz, Amor y Curación, también ha descrito las correlaciones mente-cuerpo y el profundo potencial curativo que se puede lograr mediante este vínculo. Las investigaciones realizadas en la Universidad Estatal de Pensilvania han demostrado que la hipnosis puede aumentar la cantidad de ciertas células sanguíneas blancas. Muchos estudios documentan la correlación entre una mejora en los resultados atléticos y las técnicas de visualización. Muchos médicos e investigadores han utilizado la hipnosis para acabar con la adicción al tabaco, la comida y hasta el alcohol y las drogas duras. En muchos casos también resultan efectivas las técnicas de meditación. La terapia de vidas pasadas con hipnosis también puede lograr algunos de estos resultados. Desde mis primeras experiencias con Catherine he llevado a cabo cientos de regresiones terapéuticas a vidas anteriores. He visto que los síntomas, tanto físicos como psicológicos, pueden resolverse con celeridad como resultado de esta terapia, aun sin el empleo de medicamentos. No soy aún capaz de identificar el mecanismo exacto de las curaciones físicas que se producen como resultado de la terapia, aunque respecto a ella tengo algunas ideas. La curación puede basarse en el simple acto de recordar y experimentar de nuevo un trauma inicial, así como el acto de reexaminar un trauma de la infancia durante la psicoterapia convencional produce una curación emocional. Tal vez lo más curativo sea el descubrimiento de que el alma nunca muere, que solo perece el cuerpo. El paciente también puede curarse al comprender los factores que en un principio causaron la enfermedad. Quizás el secreto sea una combinación de todos esos procesos, típicos de la terapia de vidas pasadas. Aunque solo puedo ofrecer hipótesis sobre por qué cura la regresión a vidas pasadas, puedo dar fe de los resultados de esos recuerdos. En mi experiencia profesional he descubierto que la regresión a vidas pasadas mediante hipnosis puede ser una parte importante del tratamiento, la mejoría e incluso la curación de ciertos síntomas y enfermedades crónicos, sobre todo los que afectan al sistema inmunológico y los que pueden tener un componente psicosomático. La terapia de vidas pasadas es efectiva, sobre todo para tratar dolores óseo-musculares, dolores de cabeza que no responden a la medicación, alergias, asma y estados relacionados con la tensión o con el sistema inmunológico, tales como las úlceras y la artritis. En algunos casos parece mejorar las lesiones o tumores cancerosos. Muchos de mis pacientes han podido,
después de la terapia de vidas pasadas, dejar de tomar calmantes para estados antes debilitantes. También resuelve asuntos emocionales profundamente subyacentes, al revelar la relación de las emociones con la molestia física y su origen en vidas pasadas. La investigación médica en este terreno está apenas en sus comienzos. Sin embargo, se puede asegurar que la terapia de vidas pasadas debe ser seriamente considerada como un complemento eficaz y rentable a la lista de terapias holísticas, es decir, las que no se concentran en aliviar un solo síntoma o estado, sino en curar a la persona en cuerpo y mente. Jack es un piloto de aviones de carga, de 40 años, que acudió a mi consulta en busca de ayuda para una serie de síntomas físicos y psicológicos. Físicamente sufría de migrañas, artritis gotosa y alta presión sanguínea. Psicológicamente, Jack se iba encolerizando durante semanas enteras y de repente descargaba su cólera con una intensidad próxima a la ira. También sufría de una fobia monosintomática muy particular. Todas las mañanas, cuando se ajustaba el cinturón de seguridad y se preparaba para el despegue, miraba varias veces por la ventanilla, nervioso, para asegurarse de que su avión conservaba aún el ala derecha. Como había sido piloto de la Fuerza Aérea durante varios años antes de convertirse en aviador comercial, tenía mucha experiencia y era muy responsable. Nunca se había encontrado con una situación de emergencia que hubiera podido provocar su nerviosismo actual. Sin embargo, al despertar cada mañana, se preguntaba si ese era el día en que a su avión se le desprendería el ala. Durante la terapia, Jack volvió a varias vidas pasadas, en una combinación de regresión clásica y flujo de momentos clave. En la primera sesión recordó haber sido vaquero en el Viejo Oeste. En esa vida murió aplastado por una roca que cayó sobre él mientras cruzaba a caballo un paso de montaña. Al revivir la experiencia de muerte recordó la sensación sofocante. Prosiguiendo con la regresión, pasó a una vida diferente y a un segundo momento clave. Descubrió que había sido piloto de la Fuerza Aérea Alemana y que le había derribado en Alemania el fuego de su propio bando durante la Segunda Guerra Mundial. Los disparos de los suyos habían desprendido el ala derecha de su avión. Jack murió al caer a tierra el destrozado aparato. Al experimentar de nuevo la muerte y la etapa entre dos vidas que le siguió, revivió también el terrible enfado y la frustración que había sentido por el error que le costó prematuramente la vida, obligándolo a abandonar a su joven familia. Después de ese proceso de regresión, Jack se sintió eufórico, como si le hubieran quitado un peso enorme de encima. Ahora tenía una explicación para la angustia irracional que sentía en su vida actual. En el curso de 2 semanas, tanto él como yo notamos que su fobia con el ala derecha del avión había desaparecido por completo. Por fin pudo entrar en la cabina sin echar un vistazo aterrorizado al ala de su avión. La cólera provocada por el sinsentido de esa muerte también le ayudó a comprender mejor el origen de su frecuente ira. En la segunda sesión decidimos investigar el origen de su artritis gotosa. Una vez en trance, Jack volvió inmediatamente a la regresión por flujo de momentos clave, recordó una vida anterior en la que sufrió varias heridas bilaterales en la rodilla, al chocar contra un muro bajo. Como resultado de este accidente, no solo se despellejó ambas rodillas, sino que sufrió graves infecciones y, con el tiempo, se le atrofió la parte inferior de las piernas. Jamás se recuperó por completo y tuvo que ser atendido durante el resto de su vida. Enfadado y deprimido, tuvo una muerte prematura. Se había establecido otra vinculación entre una molestia física actual y otra emocional. Posteriormente, Jack recordó una antigua vida en la que un cuerno de animal le había atravesado la cabeza, perforando el lóbulo occipital de su cerebro para salir por debajo del ojo derecho, el lugar de donde actualmente se producen sus migrañas. Desde esa sesión Jack no ha tenido más migrañas.
Aunque solo el tiempo dirá si la terapia de vidas pasadas ha eliminado por completo esta molestia crónica, se ha observado una notable mejoría en su nivel de bienestar. También su gota se ha aliviado. Y gran parte de su cólera ha sido reemplazada por una actitud más serena. Desde que regresó a algunas de sus vidas anteriores, han cambiado sus valores, su perspectiva de la vida y de lo que ésta significa es actualmente más amplia. Ahora que empieza a mermar su miedo a morir, lo que antes lo enfurecía le parece tonto, insignificante, irrelevante. Es un resultado común a muchos pacientes que se han sometido a la terapia de vidas pasadas. Selma es una mujer de 44 años, dueña de una imprenta. Como Jack, sufría más de una dolencia física crónica. Selma tenía una lesión cancerosa de la vulva que había sido extirpada varias veces, pero siempre se reproducía. Cuando vino a verme estaba aplicándose una crema de quimioterapia, sin efecto alguno. Mientras analizábamos su historial clínico y psicológico, Selma relató varios problemas físicos y emocionales de su vida. Sufría de alergias, salpullidos en la piel y úlceras estomacales. A los 11 meses se había quemado gravemente el muslo izquierdo, y se le practicó uno de los primeros trasplantes de piel realizados en Norteamérica. Durante la niñez le hicieron varias operaciones quirúrgicas en el muslo, hasta acumular 500 puntos de sutura. Después de una de esas operaciones, a los 14 años, el organismo de Selma reaccionó finalmente a todos los productos farmacéuticos que había ingerido y le salió una dolorosa erupción roja que le cubrió todo el cuerpo. Después de eso quedó muy debilitada, contrajo nuevas enfermedades físicas y mostró síntomas de intolerancia al sol. Por añadidura, el cáncer era herencia de familia. Su madre y su hermana habían muerto en los 2 años anteriores, la primera de cáncer cerebral y la segunda de cáncer de páncreas. Por otra parte, cuando era niña, Selma había sido objeto de abusos sexuales por parte de un tío. Pese a sus muchos padecimientos físicos y emocionales, Selma se sometió a la terapia con la esperanza de que su vida podía cambiar. En la primera regresión se vio en la persona de un niño moreno, de 13 años, al parecer habitante de una aldea feudal. Entró en esa vida en el momento de la muerte, cuando unos jinetes con armadura saqueaban y destruían su aldea. Un soldado le clavó la espada en el pecho y ella murió instantáneamente. Su espíritu abandonó el cuerpo de inmediato. Entonces experimentó una maravillosa sensación de estar flotando y de encontrar paz y alivio al abandonar esa existencia terrenal. Luego regresó a una vida de siglos atrás, en Holanda, y relató que un familiar que vivía en la casa había abusado de ella sexualmente. Reconoció a ese familiar como el tío que en su vida actual la había violado. Los detalles de esos recuerdos pueden haber sido vagos y fragmentarios, pero su contenido emocional era muy vívido y dramático para Selma, sobre todo el del abuso sexual de la vida anterior. Al terminar la sesión se sentía serena y tranquila, sobre todo al analizar la historia de abusos por parte del holandés que ahora era su tío. Selma experimentó un gran consuelo al poder relacionar esos detalles en un esquema mental de causa y efecto. Al descubrir ese patrón, pareció también que se libraba en parte del residuo emocional de esa traumática experiencia infantil. 8 días después, cuando se presentó a la sesión siguiente, me comunicó que su lesión cancerosa había mejorado. Aunque recalcitrante hasta entonces, se había reducido de manera espectacular y era mucho menos delicada. También me dijo que, mientras tanto, había soñado con una tía suya que había muerto quemada a los 16 años, mucho antes de que Selma naciera. Ella se parece mucho a esa tía, según los familiares y las fotografías, incluso tienen marcas de nacimiento en común. Como el sueño es también un método habitual para recordar vidas pasadas, analizamos ese sueño antes de continuar la sesión.
Ese día, durante la regresión, Selma recordó haber sido enfermera en Londres, en una gran sala de hospital, probablemente en el siglo XIX. Mientras hacía la ronda, un soldado entró en el cuarto y le disparó en el estómago y el pecho. Esta sesión fue muy emotiva para Selma, que revivió la experiencia de muerte antes de comenzar a flotar. A partir de esa sesión su úlcera comenzó a mejorar. Una vez más experimentó lo que era, para ella, la liberadora clarificación de causa y efecto. Tanto Jack como Selma pudieron establecer las conexiones mente-cuerpo mediante el recuerdo de vidas pasadas. Ambos descubrieron que la terapia de vidas pasadas no solo puede provocar la mejoría de un estado físico, sino también curar cicatrices emocionales. En la terapia de vidas pasadas, así como la mente cura al cuerpo, el cuerpo también puede ayudar a sanar a la mente. Otros médicos se han puesto en contacto conmigo para contarme detalles clínicos acerca de las experiencias de vidas pasadas de sus pacientes. El doctor Robert Jarman, de Spring Lake, Nueva Jersey, me escribió porque tenía un paciente que, como Catherine, regresó espontáneamente a una experiencia traumática de una vida anterior. Este paciente también se curó de sus síntomas. Este caso particular del Dr. Jarman ilustra también de qué modo los problemas físicos de vidas pasadas pueden trasladarse a la vida actual. El Dr. Jarman había estado empleando la hipnosis para hacer adelgazar a una mujer judía de unos 35 años. Tras 2 meses de terapia, esta paciente comenzó a experimentar fuertes dolores en la zona abdominal inferior. Pensando que sus síntomas podían ser consecuencia de un embarazo ectópico, anormalidad peligrosa en la que el feto se desarrolla en la trompa de Falopio en vez de hacerlo en el útero, la envió a un ginecólogo. La zona próxima al ovario derecho estaba dolorida e hinchada. La mujer había dejado de menstruar, pero no estaba embarazada. Todas las pruebas resultaron negativas. Transcurridos 5 meses, los síntomas persistían. Durante una sesión de hipnosis, el Dr. Jarman, trabajando con ella sobre un problema psicológico, le indicó que regresara al momento en que se inició su problema. El subconsciente de la mujer eligió el problema ginecológico. El Dr. Jarman quedó estupefacto al oír que la mujer describía una escena de la Edad Media, en la que ella tenía 19 años y estaba en el 5º mes de embarazo. Estaba a punto de morir porque el bebé se hallaba fuera de lugar. Había allí un médico y un sacerdote. Empezó a hablarme como si yo fuera el cura, informaba el Dr. Jarman. Le respondí. Luego repitió el acto de contrición de los católicos, palabra por palabra. Apenas le quedaba aliento y finalmente describió su muerte. Pero la mujer es judía. Cuando salió de la hipnosis no reconoció ninguna de las palabras que acababa de pronunciar. Nunca había oído hablar del acto de contrición que los católicos usan para purgar sus pecados. Sus dolores abdominales habían desaparecido. Esa noche volvió a menstruar y el dolor no se ha repetido. El componente espiritual de la terapia de vidas pasadas es también muy curativo. Cuando los pacientes comprueban personalmente que no se muere junto con el cuerpo, comprenden que, en realidad, tienen una naturaleza divina que trasciende al nacimiento y la muerte. A partir de aquí suele aumentar su voluntad de vivir, de curarse, y tienen más fe en que la curación se producirá. Los pacientes descubren un poder superior que existe en todos nosotros y que nos ayuda a estructurar nuestra vida a fin de aprender y alcanzar nuestro potencial divino. Se vuelven menos nerviosos, más relajados. Pueden destinar más energía hacia el proceso curativo, alejándose del miedo y el sufrimiento. La terapia de vidas anteriores también desarrolla unos rasgos de fortaleza que parecen estar relacionados con la buena salud,
incluida una mayor resistencia a los efectos debilitantes de las enfermedades crónicas y un buen funcionamiento inmunológico. Esto estimula que el paciente sea más feliz, esté más sosegado y tenga la tendencia de aceptar los obstáculos como un desafío o una aventura. Los pacientes que se han sometido a la terapia de vidas pasadas para aliviar problemas físicos conciben más esperanzas, viven más plenamente y con más alegría. Son más independientes. Duermen mejor. La depresión cede. Dana asistió a uno de mis pequeños talleres de trabajo y se quejó de un problema en la garganta. La sentía, llena de bultos, solía asfixiarse, sufría de infecciones respiratorias con frecuencia y estaba perdiendo la voz. En una regresión grupal tuvo un vívido y dramático recuerdo de haber vivido como hombre en la Italia renacentista. Allí le habían clavado un puñal en la garganta, aunque desconocía la causa de ese asesinato. Después de esa experiencia en el taller, Dana pidió cita para verme en privado. En el consultorio me contó que, cuando niña, había sido maltratada por sus padres. Durante la hipnosis volvió a revivir la experiencia de muerte en la Italia renacentista, que en esta ocasión fue menos dramática. Esta reacción es típica. Cada vez que se revive una vida pasada la emoción es menos intensa y aumenta la posibilidad de penetrar más intensamente en la experiencia. Durante esa sesión, Dana descubrió que había sido asesinada porque guardaba un secreto importante que otros temían que revelara. Ella no había divulgado esa información por temor a las consecuencias. En esa oportunidad Dana prosiguió hasta la etapa de análisis de esa vida, después de pasar nuevamente por la muerte. Así comprendió que experimentaría opresiones de garganta y se pondría en peligro si no decía la verdad. En la sesión siguiente, Dana regresó a una vida que parecía desarrollarse en una isla del Pacífico, posiblemente en la Polinesia o Hawái. Dana era una joven dotada de poderes psíquicos, que se ensimismaba en las danzas tribales. Tanto la absorbían que, cuando le encargaron vigilar una fogata, no cumplió con su obligación. Cuando el fuego se extendió fuera de control, no avisó a su pueblo, y la comunidad donde vivía quedó destruida. Una de las víctimas fue la mujer que en la actualidad es su madre y que de pequeña la maltrataba. El tema se reiteraba. Ella no había informado cuando debía hacerlo. Después de estas sesiones sus síntomas mejoraron. Más aún, adquirió una perspectiva más amplia respecto a su madre. Pudo volver hacia atrás y ver en ella a alguien con quien había tenido distintas relaciones en muchas vidas pasadas. Como resultado le fue posible distanciarse de la tiranía a la que estaba sometida por la situación abusiva de la vida actual, que tan profundamente la había herido. Esa parte de su pasado comenzó a desempeñar un papel menos importante y a ejercer menos influencia en su presente. Dana aprendió también que debe decir la verdad, cualquiera que sea, ya sobre los abusos sufridos, ya sobre un detalle insignificante de la vida, pues los secretos son dañinos y hacen sufrir. El proceso de curación que se presenta durante las sesiones de regresión no siempre lo abarca todo. A veces, es cuestión de descubrir el origen físico pasado de un dolor físico actual. El paciente que no necesite analizar asuntos emocionales complejos como parte del origen de su molestia física actual, no lo hará durante la terapia de vidas pasadas. La curación puede ser simple y directa. Los dolores de cabeza crónicos figuran entre los diversos malestares que responden especialmente bien a la terapia de vidas pasadas. Kerel, mi esposa, sufría de migrañas premenstruales desde hacía muchos años. Todos los meses, con la exactitud de un reloj, la atacaban fuertes migrañas que le impedían llevar una vida normal, con frecuencia debía pasar 1 o 2 días descansando hasta que el dolor y la náusea se calmaban.
Por añadidura, una lesión de cuello, sufrida en 1976 en un accidente automovilístico, no solo exacerbó estos dolores, sino que le provocaba una migraña similar cada vez que servía una pelota en el campo de tenis o hacía ciertos movimientos con el brazo derecho por encima de la cabeza. Los periodos menstruales y los movimientos con la mano por encima de la cabeza le producían, invariablemente, un dolor de cabeza parecido a la migraña. Los ginecólogos y los neurólogos decían que nada podía curarla y que solo era posible calmar el dolor con medicamentos. A finales del verano de 1988, Querelle sufrió una serie de migrañas especialmente fuertes. La meditación, que a veces le calmaba el dolor, no disminuía la intensidad de la jaqueca. Como ella no quería tomar drogas narcotizantes, pidió cita a un hipnoterapeuta para aprender técnicas hipnóticas con las cuales calmar el dolor. Yo había tratado una vez de hipnotizarla, pero nuestra intimidad impedía la distancia necesaria en una relación terapeuta-paciente. Querelle se dejó caer en estado de trance, sin ninguna expectativa. Tras un periodo de relajación y de reducir las tensiones, el terapeuta le ordenó preguntarse por qué padecía esos dolores. Ante sus ojos pasó una escena. De pronto Querelle se vio huyendo de una turba. Era un pobre campesino, vestido con sucias ropas de lona parda o negra. La época se remontaba a unos 1000 años atrás y la escena se desarrollaba en algún sitio de la Europa central. La muchedumbre la alcanzó y empezó a golpearla, castigándola por creencias y herejías para ellos inaceptables. Recibió un golpe junto al ojo izquierdo, el punto exacto en que su migraña era más intensa. De pronto, en el despacho del hipnoterapeuta, Querelle comenzó a experimentar ese dolor punzante sobre el ojo izquierdo, desde donde se extendió rápidamente a todo el lado izquierdo de la cabeza. Querelle comprendió que había muerto como consecuencia de los golpes. El terapeuta dijo: «Usted ya no necesita ese dolor, deje que pase». De inmediato el dolor desapareció. No hay modo de probar si se trataba en realidad de un recuerdo de vidas pasadas o no, pero desde esa sesión Querelle no ha sufrido ninguna migraña más. Las fantasías y las ensoñaciones no curan síntomas tan graves. Con frecuencia, la terapia de vidas pasadas sí. Tricia era una ingeniera de 28 años que sufría de dolores en la articulación temporomandibular, migrañas y rigidez de cuello. Recordó una experiencia de muerte en algún valle del Asia Menor en el año 893 AD. En esa época había llevado una vida muy apacible y feliz que me describió con todo detalle. Cuando le pedí que se mirara los pies, describió las sandalias que calzaba. A continuación, pasó a otra vida en la que también era hombre y vivía en una cueva de Grecia. Esta vez, cuando le pedí que describiera su calzado, me dijo que llevaba sandalias de un estilo totalmente distinto. Tricia describió a un guerrero que estaba de pie ante ella, con una espada. El guerrero le atravesó la cara. Al experimentar de nuevo su muerte, Tricia me dijo que el dolor que sentía en ese momento era muy similar a las migrañas que sufre en esta vida. La rigidez de su cuello y el dolor de la mandíbula mejoraron gradual y significativamente después de su regresión. Las migrañas han disminuido, y ya no necesita tomar medicamentos. La posibilidad de dejar de tomar medicamentos puede ser tan importante como la desaparición del dolor en sí. Alberto, médico especializado en radiología, sufría graves dolores de espalda y espasmos desde hacía muchos años. Los tratamientos médicos no habían podido aliviar el intenso dolor. Si Alberto no hubiera tenido una personalidad tan fuerte y positiva, habría podido sucumbir fácilmente al potencial adictivo de los potentes calmantes que necesitaba cuando se agravaban los dolores de su espalda. Después de caer en un relajado trance,
Alberto descubrió 2 vidas pasadas en las que había sufrido heridas mortales en la espalda. Una fue especialmente reveladora. Cuando era soldado, varios siglos atrás, había muerto dolorosamente en un campo de batalla europeo. Al recordarlo volvió a experimentar el dolor entumecedor de la herida fatal. La situación de esa herida correspondía exactamente con la fuente de sus dolores actuales. Después de la regresión, sus dolores y espasmos mejoraron rápidamente. Una vez más, mente y cuerpo se habían unido para facilitar la curación. En el caso de Alberto, el resultado fue más focalizado que en muchos de los otros casos aquí descritos. Alberto vino para aliviar su dolor de espalda y logró su objetivo. Aunque los resultados en este caso fueron muy específicos, influyeron decisivamente en su vida. Como resultado de la terapia de vidas pasadas, Alberto pudo dejar de tomar los fuertes calmantes que hasta entonces eran la única forma de aliviar su dolor. Betty fue otra paciente que utilizó la terapia de regresión para poner fin a su dependencia de los medicamentos. Sufría de asma, alergias y debilidad del sistema respiratorio desde la infancia. Necesitaba inyecciones de adrenalina, dosis de esteroides y otras medicinas para controlar sus ataques y síntomas. Parecía destinada a pasar el resto de su vida acosada por esos terribles ataques de asma, dependiendo solo de los medicamentos para respirar. Su personalidad y las circunstancias de su vida eran distintas de las de Alberto. Se había vuelto adicta hasta a un descongestivo nasal. Durante la terapia de regresión empezó a sofocarse y a jadear. Me relató que la estaban quemando en la hoguera, hacia finales de la Edad Media. El humo lo llenaba todo, se le estaban quemando los pulmones. Por fin Betty salió flotando de su cuerpo y quedó suspendida por encima de él y la multitud, observando la horrible destrucción de su cuerpo entre las llamas. Después de la regresión, su asma mejoró casi de inmediato. Aún me maravilla que síntomas tan graves, que la habían paralizado durante toda la vida, pudieran resolverse literalmente de la noche a la mañana. Me parece milagroso. Sin embargo, así fue, junto con la mayoría de sus otras alergias. Después de su experiencia, Betty dejó muy pronto el descongestionante adictivo, sin experimentar como consecuencia más que una mínima congestión. No solo desapareció la dolencia, sino que la calidad de su vida mejoró incalculablemente. Sus miedos disminuyeron de modo notable. Betty no es la única de mis pacientes que se ha curado de alergias o problemas respiratorios crónicos mediante el recuerdo de una experiencia de muerte que incluye el abrasamiento de los pulmones o la sofocación. Como las migrañas, el asma, las infecciones respiratorias y las alergias son dolencias físicas de la vida actual que parecen originarse en experiencias sufridas en vidas anteriores. Los traumas físicos pasados parecen dejar residuos físicos en el presente. Lacey era una profesora de secundaria, de unos 48 años, que tenía un largo historial de asma e hidrofobia. Durante nuestra primera sesión regresó directamente a una escena de muerte en la que ella era una niña de 8 o 9 años que caía de un acantilado y se ahogaba. Su experiencia más vívida de ese hecho era sensorial, el frío y la asombrosa profundidad del agua. Muy pronto comenzó a flotar apaciblemente fuera de su cuerpo. A continuación, se encontró recordando una vida en la que había sido una esclava de 11 o 12 años en el antiguo Próximo Oriente. En esa vida su tarea consistía en ayudar a hacer ladrillos con heno o paja mojados. Lacey murió a esa edad, al caer sobre ella un carro de paja mojada que la sofocó. Al recordar la experiencia de muerte, relató la agonía, el pánico y el terror que experimentó al descubrir que ya no podía respirar. Esa experiencia de muerte fue muy distinta de la primera. Desde esa sesión su estado asmático ha mejorado notablemente, a tal punto que, por primera vez en su vida,
pudo pasar por toda una estación del año en la que normalmente tenía muchas alergias sin tomar medicación alguna ni experimentar síntomas. Ann, enfermera de la unidad de vigilancia intensiva, notó una mejora en sus alergias respiratorias con el recuerdo de una vida anterior que surgió espontáneamente durante unas vacaciones. Mientras visitaba París con su esposo, por primera vez, comenzó a sentirse nerviosa sin motivo aparente. Al aumentar su nerviosismo cayó también en la cuenta de que, de algún modo, podía orientarse por el distrito histórico que estaba visitando. Le era fácil recorrer sus calles y callejuelas. De pronto, al virar en una esquina, vio una pequeña plaza al final de la calle y tuvo una sensación de déjà vu. Se vio quemada en la hoguera, varios siglos antes, debido a sus poderes de curación psíquica. Entonces Ann vino a mi consultorio para analizar esa experiencia mediante la terapia de hipnosis. En el marco de la terapia estructurada, Ann recordó el calor abrasador y cómo había muerto al inhalar el denso humo de la hoguera. No eran sus alergias respiratorias recurrentes lo que la había llevado a buscar una terapia, sino el recuerdo espontáneo. Pero esta enfermera me reveló, más adelante, que sus alergias presentaban una notable mejoría tras haber analizado ese recuerdo. Otro de los pacientes del Dr. Jarman, una ejecutiva de 51 años, se sometió a la hipnosis para buscar el origen de sus problemas respiratorios. Se llamaba Elizabeth. Ahora quiero que regrese a una antigua escena, le indicó el Dr. Jarman. Quiero que vuelva a la primera vez en que experimentó la imposibilidad de respirar, la sensación de no poder tomar aliento. Cuando vea esa escena, descríbala. Elizabeth se echó a temblar e hizo una mueca de dolor. Allí está, dijo el Dr. Jarman. Quiero que se mire los pies. ¿Qué calzado lleva? Zapatos oscuros, dijo ella, con voz infantil. Zapatos de anciana. El doctor siguió ahondando. ¿Dónde está usted? ¿Qué hace? Coso. Pero sé lo que va a pasar. Va a declararse un incendio. Elizabeth tartamudeó y empezó a toser. Su respiración se tornó rápida y leve. Arden los trapos amontonados en el rincón. Elizabeth se describió como una muchacha de 16 años llamada Nora, que vivía en Sterling, Massachusetts, en 1879. Nora trabajaba en una fábrica de camisas. Era sorda, no sabía hablar y usaba aparatos en las piernas. Trabajaba en esa fábrica desde los 12 años. Humo, llamas. Tosió. Están tratando de apagarlo, a golpes. Lo golpean. Alguien arroja agua, pero no hay suficiente, exclamó. Su respiración se hizo muy dificultosa. Todo el mundo está tratando de salir. Balbuceó. ¿Y usted? ¿No trata de salir? Preguntó el Dr. Jarman. No puedo, respondió ella. Nadie me ayuda. ¿Por qué necesita ayuda? No puedo caminar. Tengo aparatos en las piernas, exclamó Elizabeth, sofocada. Ni siquiera me ven. Estoy allí. No puedo respirar. No soporto más, barbotó. De pronto su cuerpo quedó laxo. Después de varios minutos en tenso silencio, el Dr. Jarman le pidió que describiera la escena. ¿Sigue el incendio? Preguntó. Sí, pero yo descanso, estoy muerta, todavía enferma, debo descansar. Algunos necesitan más descanso que otros. Pero está bien. Ahora hay paz. Los problemas respiratorios de Elizabeth desaparecieron tras la regresión a su muerte en el incendio. Perdió el miedo a sofocarse que había tenido toda la vida. Sus valores morales y su existencia cambiaron drásticamente.
Todos estos casos y muchos otros demuestran que hay algo más aparte de la mayor fuerza que obtenemos por medio de la clara conciencia de nuestra divinidad inherente y del elevado poder que nos guía a través de la vida. Hay algo más, aparte del fortalecimiento del sistema inmunológico que se logra al vivir la existencia más a fondo, con más alegría, con resistencia y potencia. También se produce una mejoría en nuestras dolencias al comprender las verdaderas raíces de nuestros síntomas, nuestros miedos, nuestras debilidades y dependencias. Cuando se ven y experimentan las razones esenciales, cuando se comprenden y se resuelven, los síntomas desaparecen. Las enfermedades mejoran. Se arranca la astilla y el dolor ya no existe. El drama recurrente finalmente ha terminado. No hay ninguna necesidad de proyectar, defender, anestesiar, utilizar drogas, seguir enfermos. Tal vez por eso la terapia realizada en ese estado, con una perspectiva más amplia, parece ser sumamente eficaz. El aprendizaje se produce a un ritmo muy acelerado. A veces no es necesaria siquiera la regresión a la infancia o a una vida pasada. Cuando la terapia se realiza en un estado relajado, meditativo, más elevado, el aprendizaje, la asimilación y la mejoría suelen producirse con bastante celeridad. Los beneficios de ese estado elevado se pueden experimentar en otros tipos de terapia, aparte de la de vidas pasadas. He utilizado algunos de los elementos de esta terapia en la psicoterapia tradicional que realizo con algunos de mis pacientes no regresivos. Indico al paciente que cierre suavemente los ojos y que aspire hondo unas cuantas veces, dejando que el cuerpo se relaje por completo. Luego conversamos terapéuticamente. La visión del paciente no se dirige hacia afuera, sino hacia adentro. Hay menos imágenes y pensamientos que distraigan. La concentración se focaliza. Se puede llegar al subconsciente e influir sobre él de una manera positiva, de modo que lo cure. Con frecuencia, el paciente se encuentra con imágenes visuales que acompañan a los pensamientos y emociones repasados. Estas imágenes parecen ser muy importantes y relacionarse de modo directo con los síntomas o los bloqueos que el paciente experimenta. Analizamos en conjunto el significado de estas imágenes, ya sean simbólicas o fragmentos de recuerdos reales. Eso intensifica el aprendizaje y la mejoría clínica. Evelyn padece una forma especialmente virulenta de cáncer de mama premenopáusico que ha hecho metástasis. Apenas 2 años antes de que se efectuara el diagnóstico, Evelyn sufrió una intensa aflicción cuando su hermana murió de cáncer. Cuando vino a verme ya había pasado por muchas sesiones de radiación y quimioterapia. Se había sometido a una menopausia quirúrgica para anular cualquier influencia hormonal en el cáncer. Estaba abatida y empezaba a perder las esperanzas, su curso clínico iba de mal en peor. En estado hipnótico arreglamos algunos viejos problemas familiares. En ese estado de hipnosis, superconsciente, Evelyn se encontró con su hermana fallecida. Conversaron, se abrazaron y se expresaron su mutuo amor, sabiendo que, siempre, estarían unidas de algún modo. Evelyn comprendió que su hermana no había muerto, que no había hecho sino abandonar el cuerpo. A continuación, visualizó luces como rayos láser que atravesaban sus tumores, purificando el cuerpo y aportando una gran cantidad de energía a su sistema inmunológico. Aparecieron unos espíritus guía que ayudaron a dirigir los disparos de láser. Evelyn comenzó a mejorar. Aumentó de peso y su enfermedad empezó a remitir. Recuperó las esperanzas, luchaba por vivir, el dolor y la depresión desaparecieron rápidamente. La alegría y la paz retornaron a su vida. ¿Su mejoría se debió a la hipnosis y a las visualizaciones curativas? El curso cronológico de los hechos parece indicar que existe una correlación. También intervinieron otros factores.
Los oncólogos pudieron aumentar las dosis de quimioterapia, puesto que ella se sentía mejor y con más fuerzas. Tal vez el aumento de medicación fue el factor crucial. Sin embargo, sin la hipnosis y las visualizaciones, no habría tolerado mayores dosis de las fuertes drogas usadas en quimioterapia. En un estudio publicado en The Lancet, prestigioso periódico de Gran Bretaña especializado en medicina, ciertos investigadores médicos descubrieron que si se combinaba determinada dieta con ejercicio y técnicas que redujeran las tensiones se podía revertir la obstrucción de las arterias coronarias. Un cambio de dieta y hacer ejercicio no bastaba para curar las enfermedades cardíacas. Disminuir las tensiones era un factor necesario, más importante de lo que se creía en un principio. El Dr. Claude L'Enfant, investigador del Instituto Nacional del Corazón, Pulmones y Sistema Circulatorio de Bethesda, Maryland, afirmó que estos cambios en el estilo de vida pueden comenzar a revertir incluso las enfermedades coronarias más serias después de un solo año, sin el uso de drogas que reduzcan el colesterol. Las técnicas de relajación son muy importantes. Este hallazgo indica que las recomendaciones convencionales pueden ser suficientes para prevenir las enfermedades cardíacas, pero no curarlas, comentó el Dr. Dean Ornish, que coordinó la investigación. En otro estudio que analizaba los casos de más de 1000 personas que habían sufrido ataques cardíacos, algunos investigadores de la Universidad de Stanford presentaron un informe en el Congreso Internacional de Medicina Conductista, que se celebró en Ypres, Suecia. Descubrieron que la ansiedad, el miedo, la hostilidad y el enfado son características psicológicas que predisponen a la gente a un segundo ataque cardíaco. Lo interesante es que la ansiedad y el temor parecen más perjudiciales para las mujeres, mientras que la hostilidad y la cólera dañan más a los hombres. Para eliminar tensiones, estrés, miedos y fobias se emplean la relajación, la visualización, las imágenes y la regresión. De una manera holística, las ramificaciones de la salud parecen interminables. Necesitamos investigar mejor el continuo del cuerpo-mente-cerebro, sistema inmunológico. ¿De qué modo las actitudes y determinados estados de ánimo ayudan a prevenir, mejorar y a veces curar adicciones, enfermedades crónicas, cánceres, dolencias cardíacas o autoinmunológicas y otros males? Según mi experiencia y la de muchos otros médicos, la terapia de regresión y la visualización hipnótica pueden transformar la mente para llegar a esos estados curativos. Estos métodos se pueden usar conjuntamente con los enfoques médicos y los medicamentos tradicionales. No se excluyen mutuamente de ningún modo, tal como demuestra el tratamiento de muchos de los pacientes mencionados en este capítulo. He aquí un último ejemplo. Frances, una mujer de unos 45 años, recurrió a mí para trabajar algunos temas de sus relaciones personales. Recientemente le habían diagnosticado 2 tumores en la mama derecha. Los bultos eran sólidos y estriados, no se trataba de quistes llenos de líquido que aparecen y desaparecen en diferentes etapas del ciclo menstrual. En la entrevista preliminar tomé nota del historial clínico y psicológico de Frances y concertamos una segunda cita. Frances se presentó a esa segunda entrevista muy agitada. Había consultado a un oncólogo por los bultos que tenía en el pecho, que posiblemente eran cancerosos. Cuando el oncólogo trató de efectuar una biopsia de aguja en las masas, Frances se desmayó. Los médicos decidieron que era necesario extirpar quirúrgicamente los 2 bultos. Frances estaba muy preocupada, no solo por la posibilidad de que resultaran cancerosos, sino también porque había tenido una mala experiencia anterior con la anestesia general, similar a un caso de cuasimuerte, y temía que se repitiera. Durante nuestra sesión hicimos un trabajo de visualización con luces curativas, tal como había hecho con Evelyn y con muchos otros pacientes. Le di a Frances una cinta grabada con una meditación relajante y curativa,
sugiriéndole que hiciera el mismo trabajo en su casa. Luego acordamos otra cita para la semana siguiente. En esa tercera oportunidad Frances tenía algo asombroso que contarme. Un lunes por la mañana se había presentado para operarse, según lo planeado. Como parte de los preparativos para la cirugía, el radiólogo le tomó una última radiografía de mama. Al observar la película descubrió que los bultos, presentes en un examen anterior realizado apenas 3 días antes, habían desaparecido por completo. El sorprendido médico ordenó de inmediato una mamografía de urgencia. El resultado fue el mismo. No había bultos. Mientras Frances yacía en la mesa de operaciones, con una aguja intravenosa en el brazo, el radiólogo le comunicó al cirujano los resultados de los análisis y le mostró los datos. El cirujano de Frances contestó que de todos modos iba a operar, basándose en la última serie de radiografías. Los dos médicos mantuvieron una discusión frente a la paciente sedada, que esperaba en la mesa de operaciones. El cirujano era muy reacio a cambiar de opinión y se negaba a aceptar la nueva evidencia, aunque el radiólogo, profesional responsable, demostraba con 2 pruebas independientes y muy fiables que los tumores de Frances habían desaparecido. Por fin la paciente decidió intervenir en el asunto. No hay ningún bulto, dijo, así que me voy a casa. Más adelante me envió una tarjeta postal en la que decía: gracias por la cinta de regresión meditativa. Soy una prueba viviente de que las luces curativas dan resultado. Hoy se ha producido un milagro cuando me han hospitalizado para la operación. Ambos tumores habían desaparecido entre el viernes y el lunes. Estoy completamente curada, asombroso e impactante, ese asunto de la luz blanca. Ahora todos mis amigos y parientes creen también en sus efectos y quieren copias de la grabación. Todos los escépticos, incluido mi esposo, comienzan a prestar oídos al valor de la meditación, etc. Siempre recordaré este Hanukkah como un punto decisivo de mi vida. Y siempre celebraré el Festival de las Luces con un nuevo significado. PD. Ansío pasar por experiencias aún más maravillosas en cuanto a la salud. Las experiencias de Frances pueden ser mucho menos insólitas de lo que se piensa. El poder transformador de las actitudes mentales, que se consigue mediante la regresión hipnótica a vidas pasadas y la visualización, puede ser un legítimo medio práctico para quienes ejercen la medicina tradicional. Son fuerzas seguras y muy curativas, sin efectos colaterales, puesto que se trata de fuerzas de naturaleza básicamente espiritual e intuitiva. Es, en realidad, medicina holística. La próxima parte. A través del tiempo, Brian Weiss. 5. Curación de relaciones turbulentas. Audio Gala YT. Suscríbete al canal, dale like y comenta. Muchas gracias.